Gonzalo, yo venía de camino a este encuentro, a este diálogo de Transforming Lighting y venía pensando en cómo hemos cambiado en tan poco tiempo, ¿no? En apenas unos cuantos siglos, muchos siglos hacia atrás, la humanidad ha dispuesto de los recursos de forma, infinita casi, ¿no? Pensando que eran recursos infinitos, y en este siglo XXI ya hemos dado un salto hacia lo que llamamos economía circular. ¿Verdad? Que menudo cambio en tan poco tiempo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, tienes razón. Es un término que se empieza a utilizar ahora mucho, pero que la humanidad siempre ha estado, ¿no? El hecho de usar los recursos que haya de la mejor forma posible. Pero sí es cierto que hasta la fecha, sobre todo por la preocupación de que los recursos que hay en la naturaleza son escasos, está más de moda por necesidad y por el cuidado del planeta. Si a eso le añadimos la población, ¿no? el llegar a acceder a la tecnología, a la sociedad del bienestar, a un volumen mucho mayor de personas, a la cual también tienen derecho a hacerlo, pues eso ha hecho que se precipite el hecho de que los recursos son finitos y que por tanto hay que recuperarlos. Y la economía circular viene a ayudar un poco a que eso se vuelva a revertir en la fabricación, en el uso, para que puedan toda la población, todos los seres humanos, pues llegar a acceder a lo que tenemos en la sociedad de bienestar en nuestro mundo. Así es. En un momento como este, el actual, ¿no? Llevamos muchos años de consumismo, de mucho consumismo además electrónico, ¿no? De una entrada imparable de gadgets y de tecnología. Claro, a un ciudadano de a pie, hablarle de esto, del reciclaje y demás, suele sonarle obligación, pero en un canal como el profesional, en un sector como la iluminación, esto, aparte de obligaciones, significa, que yo creo que hay unos actores claros, ¿no? ¿Qué actores están en este sector definidos, digamos? Sí, has apuntado antes un sector muy concreto, que efectivamente el uso de ciertos elementos, de cierta materia prima, sí es todavía más escaso que otro, ¿no? La tecnología abusa por las necesidades en la fabricación de ciertos elementos que son escasos en la naturaleza, ¿no? Lo que llamamos tierras raras, que son, no sé si recuerdas la tabla periódica que estudiábamos todos en química, pues todo lo que son los elementos que solían estar en morados en la parte de abajo, que llaman los lantánidos, pues son elementos escasos en la naturaleza y necesarios para la fabricación de muchos elementos, de muchos equipos eléctricos y electrónicos. La iluminación, los aerogeneradores, las placas fotovoltaicas, los teléfonos móviles hacen un gran uso de ese tipo de elementos que hacen todavía, así como hablábamos antes de la generalidad en la economía circular, en nuestro sector, de forma más precisa y más concreta, el que hay que recircularlos, que hay que volverlos a introducir en la fabricación, por así decirlo. Entonces, los actores que tienen que para poder recircular, para poder reincorporar otra vez estos elementos, son muchos. El primero, el consumidor. Si yo soy un usuario de un teléfono móvil y no sé que esto debe de volverse a recuperar, y lo tiro a la basura, lo tiro a un sitio donde no pueda acceder a uso de ciertos elementos que todavía tiene el teléfono móvil, o en el peor de los casos, de la materia prima que está hecho el teléfono móvil, pues imagínate el problema gordo que tendríamos, ¿no? Por darte dos datos, ¿no? El consumo de kilos habitante año de equipos eléctricos electrónicos son más de 20 ciudadanos dentro del mundo, del primer mundo, por así decirlo, ¿no? Pero a todo el mundo accede a esos equipos, ¿no? Dile ahora un teléfono móvil que lo tengan en África o en cualquier parte del mundo, ¿no? Con lo cual, reincorporar e introducir eso es importante. Primera dentro de agente necesario para que se involucre en esto, no cabe duda que es el consumidor, es el ciudadano. Por tanto, la concienciación, la formación, el ponérselo fácil es esencial para reincorporar, como te decía, estas sustancias. ¿Quién más accede a esto? Toda la cadena de valor. Y aquí se ha introducido una figura que es importante destacar y que seguro
que me vas a preguntar sobre ella, es el productor, el fabricante, quien de alguna manera puede acceder, puede incidir en que sea fácil esa recuperación. Y al final es el fabricante. Y el fabricante desde el propio diseño, desde la propia esencia del producto, el que hay que incidir para que a la hora de eso convertirse en otro recurso, porque es un residuo y hay que recuperarlo, es muy interesante, es fundamental que el fabricante, que el productor esté involucrado. La fase del diseño, pensando en ese modelo de ecodiseño, es esencial también. Con lo cual yo pondría, respondiendo directamente a tu pregunta, consumidor es importante, fabricante, productor es otro actor importante. Todo lo que sea de la cadena de valor en el medio también es necesario. El distribuidor, el instalador, porque muchos de estos elementos no los compramos en una tienda, los usamos y punto, sino que muchas veces necesitan de cierta instalación o para desinstalarlos, donde podríamos acceder a través del instalador a recuperar esos elementos, ¿no? Con lo cual, todos son importantes, pero si quiero destacar dos, pondría eso. Luego la administración, los agentes que regulan, también es importante, que seguro que tendrás alguna pregunta para hacerme en este sentido. Hombre, yo creo que has tocado, creo que esos elementos clave, ¿no?, en esa cadena de valor. Al hablar del ecodiseño, quieres decir que los fabricantes de iluminación ya van a tener presente en su proceso productivo que en el futuro eso volverá en forma de, bueno, de residuo o de recurso productivo, ¿no? Es un poco lo que estás señalando. Sí, es así. ¿No? Mira, hay un principio que se ha barajado desde, estamos hablando casi del año 2000, en Europa ha sido siempre pionera en este tipo de cosas. Es como referencia en el cuidado del medio ambiente, de la sostenibilidad, es principal en el mundo, ¿no? Y se ha hablado de lo que llamamos el principio de responsabilidad ampliada del productor. O sea, el productor, aparte de fabricar, diseñar, vender y que dé beneficios para que la sociedad prospere, le dan otro valor, otra responsabilidad, que es ampliar esa responsabilidad, porque cuando se genera el residuo, él va a ser responsable también de que se pueda hacer. Y no solamente le encargan la responsabilidad de diseñar bien para que luego se pueda hacer, sino de organizar toda esa gestión, que es importante, y de financiar esa gestión. Porque al final estamos hablando de un coste, y ese coste de alguna manera también se le da esa responsabilidad al propio productor. Con lo cual, ese principio luego se traslada en una serie de normativas, directivas, que ayudan a que cada uno de los agentes tenga su rol y, por tanto, que finalmente recuperar el 100% de lo que se pone en el mercado. Es un balance de masas. Lo que entra, cuando se convierta en residuo, tiene que valer para algo. El 0 kilos en los vertederos es una necesidad que hay que hacer. Y en eso estamos. ¿Qué papel tiene una fundación como Ecolum dando soporte, pues, a esa cadena de valor, ¿no? Porque hablamos de productor, fabricante, hablamos de distribuidores de material, hablamos de instaladores. ¿Qué rol y qué soporte presta profesionalmente, por supuesto, Ecolum a todos estos participantes? Pues mira, Ecolum, para empezar, en cuanto se supo de estos borradores que hablaban de ese principio de responsabilidad ampliada del productor, Ecolum nace como entidad sin ánimo de lucro, porque así se exige que estos sistemas colectivos que llamamos de responsabilidad ampliada del productor sean entidades sin ánimo de lucro. No es la actividad del productor hacer dinero del reciclaje de los equipos, ¿vale? Lo que sí que ese rol que les exigen, ¿no?, tienen que organizarlo. Y lo pueden organizar de forma individual, pues cualquiera de las empresas que fabrica iluminación, luminarias en España, podría organizar su propio sistema de recogida y reciclaje. Y los objetivos que luego marcan la propia normativa, hacerlos de forma individualizada. Esto sería un caos, porque imagínate que tú generas un residuo en tu casa, en la oficina, en una nave, en obra pública, en 1000 sitios.
si cada uno tuviéramos que ir recogiendo los residuos propios de cada uno de los fabricantes, pues sería un caos y un desperdicio de recursos. En este caso, lo que permite la normativa es que se agrupen estos productores, estos fabricantes en sistemas colectivos que de forma coordinada hagan este proceso de recogida, importantísimo, y luego de tratamiento adecuado para la recuperación al máximo de esos elementos. Ecolund desde el 2005, lo que es fondo donde se crea, los principales fabricantes de iluminación en España se unieron en esta fundación para facilitar a esas entidades el cumplir con esta normativa. A mí me gusta darle a lo mejor la vuelta y pensar de forma disociada, y me gusta casi animar a que, más que verlo como una obligación, porque en el fondo son obligaciones que tenemos todos, incluso como ciudadanos, ¿no? El tener una responsabilidad con nuestro planeta Tierra. No hay otra oportunidad, es un único planeta el que tenemos, hay que cuidarlo. Se le puede dar una vuelta incluso marketingiana, ¿no? El pensar que esto puede ser un factor diferenciador. O sea, por ejemplo, el ecodiseño podría servir para que los fabricantes ofrezcan productos con ese matiz diferenciador, o el instalador ofrecer proyectos o instalaciones con la huella de carbono menor. No sé, ¿no te invita a pensar que hay un futuro alentador, ¿no? De pensar de otra forma, de salir de esa zona de confort de la instalación convencional? Totalmente. Es cierto que la normativa, las leyes, las directivas, esas transposiciones en reales decretos en España, no cabe duda que empuja y obliga a hacer, porque hay una norma. Pero el fabricante está acostumbrado a vivir en un entorno cambiante, es un contexto complicado. Yo te puedo decir que dentro del sector de la iluminación, las asociaciones, en su caso, Anfalum, pero otras asociaciones de los sectores eléctrico y electrónico, antes de que llegara esta normativa, ya ellos pusieron experiencias piloto, ya sabían que esto iba a venir. Acuérdate de los envases, estamos hablando de los residuos de envases y embalajes. Hablábamos del 1998, cuando nace la primera ley de residuos, que hay que hacer un reciclaje adecuado de las toneladas de qué es lo que significan los envases. En su momento también se habló de las pilas y baterías. Tú si preguntas antes de estas normativas, el que tiraba una pila a botón o una pila incluso salina o alcalina al contenedor de la basura, le costaba y no había obligación. Pero ya teníamos cierta conciencia que esto no debía hacerse, ¿no? Bueno, pues el productor ha sido muchas veces instigador, ha sido el primero en innovar, porque también va en su esencia el querer seguir vendiendo. Y es algo que además demanda la sociedad. Ahora mismo, quien no venda de forma que sea sostenible para el medio ambiente, para el entorno, para el planeta, no es que le obliguen, es que no venderá, aunque no hubiera norma. Está claro, está claro. A mí esto me recuerda también un poco en nuestros tiempos de abuelos y de bisabuelos, que siempre estaba el manita, ¿no? Que todo se reparaba, ¿no? Es verdad que desde Europa también se habla mucho de lo del derecho a la reparabilidad, ¿no? Esto está también alineado, digamos, consensuado con ese concepto de ecodiseño. ¿Va un poco el futuro por aquí? Sí, hombre, las 4 R's que hablan, una de ellas es la reciclabilidad, ¿no? Pero antes está la reutilización, está la reparabilidad, como tú dices, ¿no? También dentro de este ámbito está la eficiencia energética de los productos, ¿no? Ahí se ha avanzado mucho. Piensa que en el tema del almacenamiento de la energía, ahora que estamos poniendo en nuestras casas los paneles fotovoltaicos, el autoconsumo, que nos puede ahorrar un poquito la tarifa de la luz, ¿no? Con los precios que estamos viendo, ¿no? Si no la podemos almacenar, y estamos hablando ya de un primer equipo electrónico, no como tal, pero sí es necesaria también, porque también está dentro de este principio de responsabilidad ampliada del productor, ¿no? Pues lo mismo con la reparabilidad. Es necesario que nosotros no reciclemos para obtener la materia prima, que en muchos casos ese segundo uso de nuestro equipo venga. Y luego un concepto que también se habla ya en las normativas, la preparación para la reutilización. Una cosa es
la venta de segunda mano de un equipo. Oye, yo tengo un teléfono móvil, funciona, yo no lo quiero porque las prestaciones que dan, oye, se puede, le podíamos dar otro uso a otro tipo de perfil de consumidor. Pero, oye, poderlo reparar. Ahora mismo los servicios técnicos de las principales compañías que fabrican cosas aquí en España existen. Incluso las normas les obliga no solamente las garantías, sino también un número de años donde tengan que tener piezas para poder repararlos. Con lo cual esto va ligado. Porque, cuanto más largo hagamos el uso de un aparato, menos recursos vamos a utilizar para tener uno. Pero tampoco tiene que ir en contra esto, que es importante, del progreso y las nuevas oportunidades que nos da la tecnología en avances tecnológicos. Lo que pasa es que si no es para mí, a lo mejor es para otro que lo puede usar. Donde no hace nada ese equipo es en los cajones de nuestras casas y mucho menos en la basura y en el vertedero. Sin duda. Falta esa labor, yo creo que de conciencia, ¿no? De que cualquiera que genere un residuo acabe donde debe terminar. O sea, no terminar, sino donde debe ayudar a que esa logística, inversa esa logística hacia arriba, hacia el origen. ¿Cómo es este concepto que también manejáis vosotros, el de from cradle to cradle, ¿no? Sí. De la cuna a la cuna, ¿no? Es un poco, tiene que volver al mismo origen, sí, es cuidar verdad. Que llegue en perfectas condiciones, ¿no? Es más, ya hay unas certificaciones concretas de eso, ¿no? Con lo que hablaba antes del principio de responsabilidad empresarial del productor, viene un poco así. Yo lo creo, nace, pero cuando muere, tengo yo también que encargarme de que vuelva, ¿no? De cradle to the cradle, ¿no? Sí, es un concepto que ya hay que ponérselo, y yo creo que apuntabas por ahí tu pregunta, ponérselo fácil al consumidor, ponérselo fácil al distribuidor. Está bien que digamos que esto hay que hacerlo, ¿no? Pero al usuario o al consumidor tenemos que ponérselo fácil. Tenemos que ver cuál es el agente que debe encargarse de hacerlo, cuáles deben ser esos puntos de recogida, cuáles esos puntos de venta de equipos de segunda mano, que se conozcan, cuáles son, cómo debe hacerse ese transporte. Si yo en un contenedor de basuras, de equipos eléctricos electrónicos, lanzo una televisión, lanzo el teléfono móvil y lanzo una placa fotovoltaica para recuperar algo de ahí, malo, porque llegará roto, llegará la luna que no sirva, la pantalla que no vaya, etcétera, etcétera. Amén de la contaminación que podía suponer no hacerlo bien. Por tanto, la separación en origen de esas diferentes fracciones en función del tratamiento mejor y más preciso para que vaya a esas plantas y se recuperen al máximo todos esos elementos, esas partes de los equipos, es esencial. Y ahí también es una de las facetas, una de las actividades que hace Colum o que hacen los sistemas colectivos, ponérselo fácil al profesional. Piense a ese usuario, ese consumidor, un ciudadano o una empresa, un instalador o un distribuidor. Muy bien. Me consta que habéis hecho iniciativas muy interesantes, por ejemplo, aquí en Madrid e incluso en otras localidades de España. Digo Madrid por cercanía, porque estamos aquí haciendo este Transforming Light en este encuentro. Iniciativas donde habéis acercado los puntos móviles de recogida, hacer fácil al ciudadano, ¿no? Hacer creíble que la iluminación se puede y se debe reciclar, ¿no? Y hacerlo muy sencillo a ese ciudadano que lleva sus bolsitas y ha clasificado su basura, recordarle que también eso también lo puede clasificar y llevarlo a buen fin, ¿no? Hombre, yo creo que aquí precisamente en el sector de la iluminación, y ahí Colum también ha hecho grandes esfuerzos en acercar al distribuidor del material eléctrico esta necesidad de colaborar en esta faceta, en ese trabajo, ¿no? Pero otro importantísimo es el instalador, ¿no? En este sentido, pues desde Colum se ha querido llevar una política, un acercamiento a las asociaciones de instaladores, porque al final son los que nos instalan la iluminación, no la lámpara que compras para tu casa, pero sí en las obras, en el propio elementos que necesitas para que enchufar, ¿no? La luz a una pila o a una corriente, pues llegue, ¿no? Con lo cual, sí es cierto que el instalador y estos agentes necesitan, ¿vale? Primero de esa formación, del conocimiento, que son agentes importantes para trabajar en esto, y luego el que si no se cumple y no colaboran,
pues que también tiene que haber una recompensa, estoy hablando, pues una sanción, o por lo menos el que conozcan el error de hacerlo de forma no adecuada, esta recuperación de estos elementos, ¿no? Pero sí estamos con grandes, dentro de Colum, con acuerdos con estas asociaciones, que sabes que en el caso de España pues son generalmente provinciales o territoriales, para dar a conocer esta necesidad, y son muy abiertos y aceptan de muy buen grado el colaborar con esta iniciativa. Yo con sinceridad, Gonzalo, veo un presente muy lleno de nuevos conceptos que creo que deben suscitar esos nuevos modelos, esas nuevas oportunidades de trabajo, de negocio, como señalaba, también de diferenciación, ¿no? Para que tanto el instalador como el distribuidor como el propio fabricante empiece a marcar esa diferencia de, oye, la edificación circular, la economía circular, el hacer las cosas con menos huella de carbono, el ser muy responsables en esta recuperación, en ese ecodiseño. Lo veo muy retador y muy bonito el futuro, tal como se está dibujando, además con especialistas como Ecolum. Sí, la verdad es que sí. Has tocado todos esos agentes que hemos repetido en este encuentro que hemos tenido, tan agradable. Y sí, es verdad que con esos actores de la mano haremos que esto funcione. Ya no solamente por lo que decíamos, porque es una obligación, sino porque es una necesidad. Y como no cuidemos nuestro planeta y no cuidamos los recursos que hay, recirculándolos, reintroduciéndolos a la industria, pues que de futuro vamos a dejar a nuestros hijos y futuras generaciones. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Gonzalo. A ti, encantado.